Es donde el ser humano ya no tiene tanto sentido, sintiéndose importante, con tal de agradar a Dios antes que a los hombres. El relato, hermano, de Gálatas 2:20 es un relato bíblico en el cual un hombre conocedor de Dios tiene que arrepentirse de la manera que amaba a Dios y empezar a servirle como a Dios le agrada. Amén. ¿Me entendió? No es como a mí me agrada, sino que es como a Dios le agrada. Después en el siguiente verso, verso 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y menos, hermano, de una semana después, en el verso 20 dice: enseguida Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermano, ¿qué cambio de un día para otro? ¿Quién es el único que puede cambiar nuestro corazón perverso en un corazón limpio? Es Dios, hermano, no hay nadie. No hay nadie, hermano. Mire, si acaso nosotros vamos a ser celosos, seamos celosos de ser buen testimonio de Cristo en nuestras vidas. Gloria a Dios. A veces creemos, hermano, que las otras personas están en nuestra contra, y a veces no es cierto. No es cierto. A veces creemos que los otros no desean lo bueno para nosotros, pero no es así, hermano. Los que creemos en Dios y amamos a Dios no podemos actuar como si estuviéramos viviendo en la carne todavía, dándole rienda suelta a la carne y olvidándonos de que Cristo vive en nuestro corazón. No, hermanos. Créame lo que de mi corazón, como hermano, como hijo, como pastor, lo único que sale para la vida de todos los que me rodean son bendiciones, hermano. Aleluya. Verso 21 dice: y todos los que le oían estaban asombrados, atónitos, confundidos, perturbados, asustados, y decían: ¿que acaso no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero qué difícil, hermano. Es que cuando hemos desarrollado un estilo de vida podamos convencer a otros de que ya no somos iguales. Qué difícil. ¿Sí o no, hermano? Qué difícil que otra persona crea, hermano, de que tú ya no eres el mismo borrachito que te quedabas tirado en las calles. Qué difícil es que otra persona te vea y diga: pero este es el que usaba drogas todos los días y ya no es el mismo. Qué difícil fue para Saulo, hermano, el ver que lo señalaban y que incluso cuando lo veían hablar huían de él porque pensaban que estaba tendiéndoles una trampa para apresarlos y llevarlos a Jerusalén. No le creían. No le creían. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aleluya. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, como lo vieron que ya verdaderamente Saulo no era aquel que habían enviado, lo empezaron a llamar traidor. Y lo primero que desearon, hermano, de la vida de Saulo
es matarlo, como lo habían hecho, hermano, ya con Esteban y como lo habían hecho con otros de la primera iglesia que testificaban que Jesús es el Señor de señores. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche, hermano, para matarlo. Entonces los discípulos tomándole de noche. ¿Quiénes lo tomaron, hermano? Dice la Biblia. Los discípulos. Tomándolo de noche, dice la Biblia, le bajaron por un muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que Saulo fuese discípulo. Entonces, cuando Saulo estaba en Damasco, hubo uno de los discípulos que lo vio testificar acerca de Jesús. Uno que conocía, hermano, a los apóstoles que estaban en Jerusalén. El único testigo que podía dar fe que aquel perseguidor de la iglesia ahora se había convertido en un seguidor de Jesús. Y la Biblia menciona a Bernabé. Verso 27 del capítulo 9. Entonces Bernabé, dice la Biblia, tomándole, y mire qué significado tiene eso. Si Saulo hubiera llegado por sí mismo, hermana, nunca lo hubieran recibido. Pero en boca de dos testigos es mejor que de uno. Son mejor dos que uno, dice la Biblia. ¿Quién desbaratará cordón de doble enredo, digámoslo así, enredado en doble cordón? Nadie. Bernabé, tomándolo de la mano, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, porque ya le tenían confianza. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos siempre procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Quiero terminar aquí, porque todavía aún nos falta mucho para llegar allá. No vivo yo, Cristo vive en mí. Pongámonos de pie.